Muy bien, vamos a continuar ahora con el encuentro de Jacob con José. Sean tan amables en abrir sus Biblias en Génesis capítulo 46, desde los versículos 1. Génesis capítulo 46, desde los versículos 1 hasta el 34. Inclinen sus rostros, por favor, vamos a orar y entramos a este tema del encuentro de Jacob con su hijo José. Te pedimos, Padre, que ilumines nuestra mente en la meditación de tu santa palabra, que nos ayudes, que nos des sabiduría, que podamos atesorarla también en nuestras vidas, Padre, para seguir creciendo como cristianos, como hijos que te agraden constantemente, nuestro Dios. Nos encomendamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Génesis capítulo 46, dividí esta sección, versículos 1 hasta el 7, en Jacob dialoga con Dios, o en el diálogo que Jacob tiene con Dios, y cuando Jacob decide ya irse para Egipto. Desde los versículos 8 al 27 muestra toda la lista de la familia que sale con Jacob rumbo a Egipto, y desde los versículos 28 al 34 el encuentro de Jacob y José su hijo. Tres cosas. Entonces Jacob decide ir a Egipto, versículos específicamente 1 al 7. Número 2, lista de las familias de Jacob que viajan con él a Egipto, versículos 8 al 27. Y finalmente la tercera división, el encuentro de Jacob y José, versículos 28 hasta el 34. En primer lugar, cuando vemos nosotros que Jacob decide ir a Egipto, ya había transcurrido un espacio aproximado de 22 años, según las cuentas que pude realizar, desde que José sale de allá de Canaán, vendido por sus hermanos a esta caravana. 22 largos años habían transcurrido. José había ya tenido varias experiencias, y aquí en el versículo 1 dice la Biblia que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. En primer lugar, Jacob hace algo muy bueno cuando decide ir a Egipto. Lo primero que hace al salir es ir a este lugar que se llama Beerseba, donde su padre había tenido muy gratos recuerdos en cuanto a su relación con Dios. Isaac, también Abraham, nuestro padre Abraham, había tenido muy gratos recuerdos al estar ahí en este lugar. Y llega a este lugar y lo primero que hace, habla con Dios. Ahora, hermanos amados, en el versículo 2, en el versículo 2, Dios no se queda callado. Dios responde a la búsqueda que hace Jacob de él. Dice la Biblia: y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. En los versículos 3 y 4, Dios le promete a Jacob, le hace una promesa, que él ciertamente, ¿verdad?, volvería y lo enterrarían en Canaán. Voy a leer, si ustedes me permiten. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. En una palabra, entonces, te voy a llevar a este Egipto. Yo estaré contigo allá en Egipto, pero yo voy a permitir que tu hijo José cierre tus ojos. Es muy interesante, hermanos, que en todo este tiempo no dice la Biblia si Dios ya le había hablado a Jacob de que José aún vivía. Tampoco dice la Biblia que en todos estos años no se nota si Jacob había hecho un altar, o había adorado a Dios, o había presentado sacrificios. Es muy interesante, si uno deja el altar con Dios, si uno deja la comunión con Dios, tal vez Jacob había dejado los sacrificios delante de Dios. Dios estaba en silencio esperando que su hijo lo buscase. En esta ocasión se da la situación en Beerseba. Jacob comienza nuevamente en esa adoración, en esa búsqueda de Dios, y dicen los versículos 2, 3 y 4 que Dios responde a Jacob y que Dios le hace una promesa también a Jacob. Déjenme agregar algo aquí, ¿verdad? Ahora, si había alguna
ciudad, algún país donde Dios no quería anteriormente que los padres o los abuelos de Jacob vivieran, era Egipto. Abraham entró a Egipto y salió de Egipto. Dios le dijo: Egipto no es para ti, Abraham. Isaac, ¿verdad?, como que tuvo la inquietud de pisar Egipto, y Dios nuevamente no le pareció que Isaac pisara Egipto. Pero aquí es diferente. En lugar de que Dios le diga a Jacob: no vayas a Egipto, es muy clara la palabra del Señor cuando dice: yo descenderé contigo allá. O sea, en otras palabras, yo voy a estar contigo en Egipto, yo te voy a estar protegiendo en Egipto, yo te voy a prosperar en Egipto. En Egipto vas a poder ver a tu hijo José y a poder también gozar de la presencia de tus nietos. Berseba entonces era un lugar de adoración, y Berseba es donde se da esta promesa de que Dios nuevamente estaría con Jacob, respondiéndole como en esta ocasión. ¿Quiere usted ver la respuesta constante de Dios? No se aleje de los sacrificios delante de Dios, no se aleje del altar delante de Dios, no se aleje de la comunión delante de Dios. Muy bien, entonces Jacob dialoga con Dios, versículos 1 al 4, pero el versículo 5 al 7, Jacob ahora parte para Egipto. Aquello era, creo, una gran emoción que se veía o se dejaba ver en Jacob, el que pronto iba a ver a su hijo José. Les repito, concretamente habían pasado 22 largos años en los cuales José no había tenido con su padre Jacob, y Jacob no había tenido contacto con su padre José. No sabían el uno qué era del otro. Entonces, versículos 5 hasta el 7, Jacob prepara su salida para irse a Egipto. Y se levantó, dice el versículo 5, Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob. Ya era anciano Jacob, y lo colocaron, dice la palabra de Dios, con los niños, a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Los carros estaban muy bien preparados para poder hacer Jacob a su edad un viaje largo, para poder llevarlo cómodo. Y tomaron sus ganados, versículo 6, y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Jacob. Muy bien, entonces ya está aquí este hombre que había tenido sus diversas aventuras en el transcurso de su vida. Está con sus ganados, está con todos sus bienes materiales, está con sus hijos, está con sus nietos, está con sus hijas, y emprende el viaje ahora para Egipto. ¡Qué emoción! Yo creo que sentía Jacob en el corazón. En primer lugar, el saber que su hijo estaba bien. En segundo lugar, el saber que sus demás hijos estaban bien. Y en tercer lugar, el poder pensar que iba a tener vida para ver con vida a su hijo José. Pero todo empieza aquí, en la comunión que tiene Jacob, para que se abra la puerta de la bendición de parte de Dios en esta adoración que él tiene por parte de este sacrificio en Berseba. Entonces, en primer lugar, Jacob decide ir a Egipto. En segundo lugar, nosotros vemos desde los versículos 8 al 27, que por cierto hay una extensa lista de toda la familia de Jacob que viaja a Egipto con él. Ahora déjenme dar algunos detalles para ustedes, hermanos. Podríamos cortar esta división aquí, pero permítanme dar unos detalles para ustedes. Vamos, por favor, a leer algunos versículos. El versículo 26, voy a poner por aquí, me voy a ir más lento tal vez. El versículo 26 dice que todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, si las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron, dice aquí la Biblia, 66 personas. ¿Ya lo checaron?
66 personas. Ahora, pero dice el versículo 27, y los hijos de Jacob, disculpen, y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Entonces, en el versículo 26 dice que fueron 66. Y en el versículo 27 dice que fueron 70. Entonces, no se confunde y no se contradice aquí la Biblia de ninguna manera, por supuesto, dado que las 66 personas que entran en Egipto con Jacob es toda su descendencia que vivían con él en Canaán, no contándose Jacob. Vuelvo a repetir, todos los 66 que entran es toda su descendencia, sus hijos, sus nietos, sus nietas, sus nueras, todos ellos, todos 66, sin contarse Jacob, que eran los que vivían con él en Canaán. 66 personas. Ahora bien, pero si usted cuenta 66 más José, 67, más Manasés, 68, más Efraín, 69, más el mismo Jacob, 70 personas. Ya aquí incluye el escritor bíblico no solamente a los que vinieron con Jacob, en el versículo 27, los que llegaron con Jacob de Canaán, sino ya también incluye a su hijo José, a sus 2 nietos, y el mismo Jacob se incluye. Ahora, pero es muy interesante. Vamos por favor a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 14. Y en Hechos capítulo 7, versículo 14, él dice que vinieron 75 personas. ¿El quién? El escritor bíblico, el doctor Lucas, dice que llegaron con Jacob a Egipto 75 personas. Espero que lo tengan, que lo estén supervisando, checando conmigo. Dice así la Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 14. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. 75 personas. Ahora bien, unos dicen 66, otros dicen 70, otro texto dice, estoy hablando de Génesis, ahí donde estamos, el 46, 26 dice 66, el 46, 27 dice 70, ya está explicado aquí la aparente contradicción, pero nos encontramos con Hechos capítulo 7, versículo 14, que dice 75 personas. Ahora bien, en este caso la explicación más certera, no hay contradicción en la palabra de Dios, se encuentra allá en el libro de Números. Vayan por favor, yo voy a ir con calma, en Números capítulo 26. Voy a checar esta porción de las Sagradas Escrituras. Números capítulo 26. Ahora, en los versículos, o en el versículo 28, dice así: los hijos de José por sus familias, Manasés y Efraín. Ahora, en primer lugar, los hijos de Manasés. Manasés tuvo 2 hijos. Los hijos de Manasés fueron 2. Maquir, en primer lugar, el versículo 28 del versículo 26 de Números. Maquir, bajen su vista al versículo 29 y bajen su vista al versículo 31. Azriel. Vuelvo a repetir para que no se haga muy confuso. Capítulo 26 del libro de Números. En primer lugar, el 28 menciona a las familias de Manasés y Efraín. El versículo 29 menciona a Maquir como hijo de Manasés. Otro hijo de Manasés fue también Azriel. Entonces, bajen ustedes sus vistas si son tan amables y vayan ahí mismo en Números 26 al versículo 35. Y la Biblia menciona ahora ya no a los hijos de Manasés, menciona a los hijos de Efraín. En primer lugar, dice, estos son los hijos de Efraín por sus familias, de Sutela,
de Becher y de Taán. No hay contradicción, una vez más, en la palabra de Dios. De los 70 que llegan a Egipto, de los 66 más José, sus 2 hijos, más Jacob, 70, en Hechos de los Apóstoles, el doctor Lucas está añadiendo a los hijos de Manasés y Efraín, que eran 5 más, y se encuentran globalizados todos en 75. Entonces queda bien claro que son los de Canaán, a una recapitulación, 66, más los hijos de José, José y Jacob, 70, y aquí incluye en Hechos los 3 hijos de Efraín y los 2 hijos de Manasés, 75. Cerrado el punto entonces con la ayuda de Dios. Entonces, en primer lugar, la primera división habla de que Jacob decide ir a Egipto. La segunda división muestra la lista de la familia de Jacob que viaja a Egipto. Pero en tercer lugar, y yo creo que este capítulo cierra con un broche de oro, es el encuentro de Jacob con José, desde los versículos 28 hasta el 34, de ahí del capítulo 46 del libro de el Génesis. Ahora, fíjense bien ustedes, hermanos, en esto. Voy a dar lectura, cómo se da esto, ya después mencionamos un poco. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Era una reunión muy esperada por parte de José, ver a su padre nuevamente. Tal vez en el caso de Jacob, él ya había dado por muerto, hermanos amados, a su hijo. Y Jacob envía a Gosén, a Judá, a decirle, y Jacob envía a Judá a decirle a José que se iban la gran reunión a tenerla en Gosén. ¿Cómo habría sido aquel encuentro, hermanos? Tal vez para mucha gente que se ve con un hijo que se ha perdido, lo disfrutan ellos solamente. Y uno o las personas de alrededor pudieran no sentir tanto esta situación, pero ellos que lo estaban viviendo, hermanos amados, ha de haber sido increíble. El padre, la emoción que venía trayendo desde Canaán, que baja a Berseba, que va rumbo a Egipto, que lo espera en Gosén. Ahí está el corazón de un padre esperando ver después de tantos años al que había pensado que estaba muerto, a su hijo José. Y el corazón por el otro lado también de José, hermanos, ansioso por querer ver y abrazar y tener entre sus brazos a su anciano padre. Era un momento cumbre, hermanos. Puede usted imaginárselo, era un momento muy emotivo. Este encuentro que iban a tener los dos, y al fin se da la situación en la cual el padre ve a su hijo, y al fin se da la situación muy emotiva, por cierto, en la cual José unge su carro, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, va al encuentro con su padre. Yo me imagino que este hombre se debió haber puesto como emocionado, como con lloriqueos tal vez. No lo sé cómo se puso José. Lo que sí sé, hermanos, es que la Biblia dice que cuando llegó, lo vio, lo abrazó. Eso dice la palabra del Señor. Dice que se echó sobre su cuello, y dice la Biblia que lloró largamente porque veía a su padre después de tantos y tantos y tantos años. El padre veía a su hijo después de tantos y tantos años. Echó sobre su cuello, lloró sobre su cuello, largamente lloró, dice la palabra de Dios. Y en el versículo 30 dice Jacob, emocionado, feliz, hermanos, no sabiendo tal vez ni qué decir, con palabras entrelazadas, muera yo, dice Jacob. Ya vi a mi hijo José, he visto tu rostro y vives. ¿Cómo abrazaría usted a un hijo que da por perdido y lo encuentra, hermano? Le acariciaría el rostro, le acariciaría el cabello,
lo abrazaría, lo besaría, lo volvería a soltar y lo volvería a acariciar nuevamente si usted recuperara un hijo que está vivo. Y al fin este hombre podía enderezar los pasos de su vida en Berseba. Y al fin este hombre iba a comenzar a cosechar una vida de frutos diferente de la que él había cosechado cuando era joven. Ahora, hasta este punto, la vida de Jacob había sido una vida de pesar, una vida de cargas, una vida de dolor y de un recuerdo que no se podía extinguir, porque usted recordará que José era el favorito de él. Y ahora su vida tomaría un rumbo. Y ahora su vida tendría otra perspectiva. Y ahora su vida comenzaría a gozar y a tener esa alegría y esa paz que hacía muchos años probablemente Jacob había perdido. Y ve a su hijo y abraza a su hijo y se goza con su hijo. Hermanos, porque les comentaba yo hace algunos mensajes, cada padre tiene su lucha con sus hijos. Cada padre ora por sus hijos. Y cada hijo en los hogares es diferente, mis amados hermanos. Pero una cosa es que sus hijos tengan sus luchas personales. Una cosa es que sus hijos a veces luchen con las cosas espirituales. Y otra cosa es que uno pierda a sus hijos. Y qué emoción tan grande para Jacob el ver a su hijo José. A su hijo José. En los versículos siguientes, versículos desde el 31 hasta el 34, después de saludar a su padre, después de estar ahí viéndose, tal vez no diciendo muchas palabras, Jacob nada más dijo: muera yo, he visto tu rostro y vives. Fue lo que más pudo decir Jacob a su hijo José. Después de estarse el uno al otro, tal vez sin palabras o con muchas palabras, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Ahora José tiene que cambiar el tema para ir preparando a sus hermanos para un asunto que tenían que ver, la tierra donde ellos iban a habitar, Gosén, precisamente. Y José, disculpen, José le dice a sus hermanos, desde los versículos 31 hasta el 34, y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en tierra de Canaán, allá muy lejos, han venido a mí. Y los hombres son pastores de oveja, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas, y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y os dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces, de los versículos 31 hasta el 34, habla José ahora de cómo se van a preparar para estar cuando estén frente a Faraón. En el versículo 31, José dice a sus hermanos que va a avisar a Faraón de que llegó su familia de Canaán. En el versículo 32, José les describiría el oficio de su familia Faraón. Este es el oficio de mi familia, en estos trabajan. Y los versículos 33 hasta 34, José asesora a sus hermanos qué deben responder a Faraón cuando Faraón les mande a llamar. Tal vez como que está todo aquí muy administrado en la Biblia, ¿verdad? Como que nos vamos a Egipto, bajo con mi gente, mi genealogía, veo a mi hijo y ahora vamos a prepararnos para morar en Gosén.
¿Hubiera sido esta la historia igual si Jacob no hubiera buscado a Dios? ¿El término hubiera sido igual si Jacob no se hubiera inclinado delante de Dios en Beerseba? La conclusión hubiera sido igual si los 11 no se sensibilizan cuando estuvieron frente a José, que les pedía a Benjamín solamente como esclavo de por vida. Yo creo que la historia no hubiera sido igual. Y a pesar de todos los errores que pudo haber tenido en la vida Jacob, sus hijos, la tierra de Gosén era una buena tierra, por cierto, donde podían tirar sus ganados y donde podían tener buenas cosechas y buen alimento para sus animalitos. Pero la historia cambió porque ellos cambiaron. Déjeme decirle algo más. Y usted puede cambiar también. Y la historia de su vida puede ser diferente también. Y Dios puede cambiar ese dolor, el corazón de su vida que se ha cerrado, en algo sensible. Y Dios puede cambiar su perspectiva de la vida. Y Dios puede cambiar su gozar de la vida de ahora en adelante. Y tal vez me va a preguntar, ¿y cómo? ¿Cómo le hago? La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tal vez usted ha traído un camino como Jacob, y tal vez aquí en estos momentos es el momento en que usted se acerque a su Beerseba espiritual, a la tierra donde usted busque a Dios. Su tierra sería Coatzacoalcos, donde usted busca a Dios. Y usted se acerque y usted acepte a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y yo le voy a extender el amor misericordioso de Dios para su vida a través de una invitación. Y para que usted le diga a Dios, quiero entregarte mi vida para que todo sea diferente de ahora en adelante. Si no hay nada que le impida aceptar a Cristo como el Señor y Salvador personal de su vida, yo le voy a invitar que incline su rostro y vamos a orar. Usted va a hacer una oración conmigo. La oración no le va a salvar. Le va a salvar Jesús, a quien usted le va a pedir que lo salve, a quien usted le va a pedir que cambie toda su vida y todo lo que está viviendo en estos momentos. Incline su rostro, puede decirlo en voz alta o en voz baja. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te necesito. Gracias por venir a morar a mi vida y ahora ayúdame a vivir como a ti te agrada. Perdona todos mis pecados y ayúdame a seguir adelante en este mundo. Gracias, Cristo. No vi cuando entraste en mi corazón, pero te recibo por fe. Primeramente Dios, hermanos, el domingo entrante continuamos con esta serie de mensajes de la vida de José. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de poder concluir explicando y exponiendo brevemente tu palabra, y permítenos gozar tiempos y momentos, y así como el patriarca Jacob, permítenos gozar de buenas tierras en compañía de nuestra familia. Bendice a nuestras mujeres, a nuestras esposas, bendice a nuestros hijos y a los hermanos que ya gozan de ellos, bendice también su genealogía, sus nietos y nietas. Terminamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.